Hace muchos años hubo un huracán en un lugar de Australia, un huracán muy fuerte, y pues causó muchos estragos. Y una de las sobrevivientes, australiana, fue con los aborígenes, en Australia hay aborígenes, y les preguntó por qué los aborígenes se salvaron y no pues la gente de Australia, de ese lugar de Australia. Ella pensaba que era porque tenían algún ritual o tenían alguna cosa así especial, media mágica, media no sé qué, para adivinar que iban a llegar los huracanes o para ser inmunes a los huracanes. Y la persona aborigen, el aborigen le contestó, la pregunta era, ¿cómo se enteraron ustedes o por qué huyeron antes del huracán que nosotros? ¿Tienen algún remedio, alguna pócima, alguna...? Y el aborigen le contestó, no, lo estábamos escuchando en la radio. Ya sabíamos que venía el huracán, pero porque estábamos escuchando la radio. Entiendo que ya están hasta la madre de todo lo que está sucediendo. Yo también. Pero te lo voy a decir en una sola frase. Otra vez la voy a decir. Lo peor no terminó. Va a empezar. Y este relajamiento a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre. Para que me entiendas. ...1994... Lo que les voy a contar no es un chisme... porque de hecho está publicado por mí... y con esto obtuve pues la mención honorífica por la tesis que hice. Es decir, está publicado, está documentado, están todas las pruebas habidas y por haber. Conozco perfectamente bien el caso, yo lo viví. La historia comienza porque un funcionario, un alto funcionario del gobierno federal, le comentó a la gente de Televisa, estoy hablando de Televisa, por qué las estaciones de radio de Televisa retransmitían lo de televisión y no tenían una propia estación de radio. Y bueno, pues esto, y efectivamente, Televisa Radio, que pues tenía en ese entonces, o tiene, no tengo idea, muchas estaciones de radio, no tenía un noticiero propio, sino que pues se retransmitían los noticieros de televisión. Sí había así como programas medio informativos, pero no un noticiero particularmente. Bueno, el caso es que esta conversación generó que Televisa, la empresa Televisa, organizara una estación de radio con contenido propio, informativo, noticioso. El encargado de esa estación de radio fue el periodista, ya desaparecido, ya fallecido, Fernando Alcalá, uno de los grandes periodistas de este país de todos los tiempos. Nada más que tenía un pequeño defecto, no le gustaba mucho trabajar así. Era un gran periodista, pero la talacha no le gustaba tanto. La talacha me la encargaron a mí. Yo era el productor general de una estación de radio que empezó a funcionar al aire el 2 de mayo de 1994. Quiero recalcar muy bien estas fechas, 2 de mayo de 1994. Bueno, de esa estación ahí salieron o empezaron, hicieron sus pininos, sus primeros programas, personajes que pues hoy son conocidos, les pueden gustar o no les pueden gustar, pero de ahí salieron, por ejemplo, Adela Micha, de ahí salió Horacio Villalobos, de ahí salió David Páramo,
en deportes, muchos empezaron ahí, como Pietrasanta, como bueno, muchísimos. Estoy tratando de acordarme de muchos nombres de muy buenos comunicadores que empezaron, muchos, pues estoy hablando de 1994, hace muchísimos años, 26 años, y pues obviamente éramos 26 años más jóvenes. El encargado de la operación, de la producción y de todo este rollo era su servilleta, Leonardo Schweber. Y bueno, pues como todo, pues hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Nino Canún estuvo un día, porque en su primer programa Nino Canún hizo no sé qué comentario en relación con el entonces PRD, y eso no le gustó a Fernando Alcalá, el director, y lo corrió en un día de trabajo, en el mismo, o sea, en programa 1, terminando el programa 1 lo corrió. Bueno, son anécdotas que quiero que le estoy contando por lo que pasó después. Ahora, vamos al año 1994. Imagínense todo lo que pasó en el 94. El tema, Tratado de Libre Comercio. El tema zapatista. El tema de las elecciones presidenciales. El tema de Cuauhtémoc Cárdenas, pues prácticamente en la antesala del poder. Colosio como candidato del PRI. Y ya después pasó todo lo que ya sabemos, la rebelión zapatista, el fracaso del Tratado de Libre Comercio, el asesinato de Colosio, más tarde el asesinato de Ruiz Massieu, y terminó el asunto con el llamado error de diciembre, que se convirtió en una devaluación en diciembre, y la entrada como presidente de Ernesto Zedillo. Aunado a eso, junto con el primer debate presidencial, donde estaba ¿cómo se llama? Cárdenas, estaba Zedillo y estaba Fernández de Ceballos. Bueno, la estación comenzó justamente en ese mes de mayo, el 2 de mayo, les decía, de 1994, y días después fue ese primer debate presidencial. Y a raíz de eso, bueno, pues hubo a partir de mayo, pues una serie de noticias relacionadas con todo el mundo. Teníamos noticieros estelares, teníamos programas informativos, y pues se cubría lo que se tenía que cubrir en aquellos entonces, que fue un año muy, muy especial. Al final de cuentas, el proyecto fracasó, y hay que decirlo con todas sus letras, fracasó, aunque si revisamos los elencos, pues no lo fue tanto, pero bueno, el proyecto como tal terminó en menos de un año, el 31 de enero de 1995, es decir, del 2 de mayo del 94 al 31 de enero del 95. Todo esto que les estoy contando tiene que ver con algo que me llamó mucho la atención años después, y que con eso hice mi tesis. Revisando todo lo que sucedió en el 94, en radio, el rey de la radio era José Gutiérrez Vivo. Estoy hablando del Valle de México. A lo mejor en otros lugares del país no pegaba tanto Gutiérrez Vivo, pero en ese entonces Gutiérrez Vivo era el rey del mundo. Uno de los que de alguna manera le hacían sombra, curiosamente, era Héctor Martínez Serrano, que acaba de fallecer. Pero Héctor Martínez Serrano propiamente no tenía un noticiero, sino comentaba cosas, comentaba noticias, pero no estaba considerado en el rango de noticias. Bueno, más esta nueva estación que se llamaba XCX, Frecuencia Libre. Bueno, al final me llamó la atención algo. Yo, y por eso lo hice tesis, pensé que con todos los acontecimientos que se vivieron en aquellos años,
Las estaciones habladas, informativas, noticiosas de radio en el Valle de México iban a aumentar su audiencia. No solamente no la aumentaron, sino la disminuyeron. O sea, José Gutiérrez Vivó tuvo menos audiencia y casi todos los programas en aquel entonces, estoy hablando de 1994, muchos de los conocidos de hoy no existían propiamente, no estaban en el candelero, y los que les mencioné pues eran muy jóvenes, Adela, Páramo, y todos esos que les mencioné eran muy jóvenes y pues todavía no ahora sí que no cuajaban, o éramos muy jóvenes y no cuajábamos en ese sentido. Bueno, a lo que voy es que según esto que yo estudié, y ya después como fue una tesis, lo fortalecí con otros datos y con otras historias. La gente, y por eso hablo todo este rollo, a ver si con esto los entretengo, la gente no quiere saber ya nada de este famoso virus. He hecho varios videos últimamente y no tienen ni vistas, ni comentarios, ni nada. Miren, lo entiendo porque ha sido mucho tiempo la cuarentena. México en estos momentos tiene más fallecimientos que China. Ha habido confusión de lo que va a pasar en los próximos 15 días, los últimos 15 días de mayo, y lo único que les puedo decir es lo mismo que les dije antes. Lo peor no terminó. Lo peor apenas empieza. Así como en 1994, que hubo muchas noticias relevantes en el país, la gente optó por oír estaciones de música. Y ahora acaba de pasar, una estación hablada de Radio Centro se va a convertir en una estación grupera como sucursal de la mejor de MBS. Entre menos se sepa y entre menos se entere, todo es mejor. Esa vieja táctica ya me la sé de memoria.